Hablamos de cáncer. Si eres joven y quieres saber cómo cuidar de tu salud, ven y aclarar tus dudas. Es hora de que hablamos de cáncer. Hablamos de cáncer. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio más de Hablemos de Cáncer, un podcast creado por la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ya es diciembre y en este mes celebramos 86 años de historia del INEN y para conmemorarlo está acá con nosotros una persona que ha dejado una huella imborrable en nuestra institución. Ella es la señora René Somocurcio, enfermera de trayectoria de nuestra institución, ejemplo de vocación y referente de muchas generaciones. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto estar ahora acá y es nuevamente mi casa, ¿no? Claro, usted acá es muy querida por muchos trabajadores, mucho personal de salud, personal administrativo y acá está usted invitada para que nos pueda contar un poquito su historia, algunas anécdotas que tiene nuestra institución. Con gusto, mucho gusto, no hay problema. Pregúnteme lo que quiera. Bien, lo primero quisiera saber qué es lo que a usted le motivó a ser enfermera, a irse más por la rama quizás a cuidar pacientes oncológicos. Bueno, mira, en realidad desde mi familia, mi padre, nos enseñó mucho el espíritu de servicio, el ayudar a la gente desinteresadamente. Fue posiblemente eso lo que me motivó a estudiar enfermería. Yo estudié en la escuela de enfermeras del Hospital Loaiza. En esa época eran solamente 4 escuelas las que había y ahí con monjas francesas quienes nos inculcaron muchísimo el amor al paciente. E inclusive a nosotros nos preguntaban quién es el paciente. Nosotros habíamos egresado de colegio, entonces nadie sabía, por supuesto le dábamos conceptos diferentes. Sin embargo, ellas nos decían, no, el paciente es Cristo, es Dios a quien ustedes están sirviendo. Sírvanlo con cariño, sirvan a Dios independientemente de vuestra religión. Entonces creo que fue una de las cosas que se me grabó siempre y lo he puesto en práctica también. ¿Y usted en qué año, a qué edad ingresa al INEN? Yo ingresé al INEN más o menos a los 18 años, 18, 19 años. Yo, como te repito, egresé de Loaiza y yo tenía 2 amigas que ya trabajaban en el INEN, que estaba frente al Hospital Loaiza, ¿no? Entonces, terminando nosotros la escuela, teníamos que salir a trabajar a otro sitio. Entonces mis amigas me dicen, vente acá al INEN, el INEN es bonito. Y la jefa de enfermeras era una enfermera de Loaiza. Y en esa época había un poco de preferencia por las enfermeras de Loaiza. Tal es así que crucé la Alfonso Ugarte y llegué al Hospital de Neoplásicas, donde tuve muchísimos recuerdos, de los cuales tengo muchos recuerdos muy agradables. Fue un ambiente increíble para trabajar y en esa época en que había mucha pobreza todavía aún, no había el CIS, entonces había mucha más oportunidad de ayudar al paciente, independientemente de su situación económica o social, ¿no? A todos se les daba el trato por igual. Y ahora, ¿qué significa para usted haber formado parte del INEN durante tantos años? Bueno, te voy a decir que para mí, posiblemente yo ingresé con mucho cariño a la institución y poner en práctica los valores, la moral, los principios y la vocación sobre todo. Entonces, a mí me ha dado el INEN muchísimas satisfacciones, desde tener jefes tan buenos como los mejores cirujanos oncólogos del país. Doctor Eduardo Cáceres, del cual era instrumentista. Doctor Eduardo Cáceres, del que guardo muchos recuerdos. Doctor Carlos Pesquiera, que ahora el INCOR lleva su nombre. Doctor Alberto Sabogal, que el Hospital de Salud tiene el nombre de Doctor Sabogal. Y doctor Carieses, un famoso neurocirujano. Entonces he trabajado con médicos tan importantes y en su trato unos caballeros. Entonces eso en realidad hizo que me atraiga un poco. Y no vamos a dejar de mencionar al doctor Ernesto Salem, que fue director de acá, al doctor Rodrigo Travesán. Entonces sería infinidad los médicos a los cuales yo podría mencionar que me dieron a mí prácticamente la satisfacción de trabajar con ellos. Médicos que ahora tienen su nombre ya escrito en toda la historia de la medicina. Su nombre escrito en la historia del INEN.
Claro. ¿Cómo usted recuerda los primeros años de su carrera acá en la institución? Quizás ha visto cambios a lo largo del tiempo. Bueno, mira, yo como te repito, comencé trabajando en Alfonso Ugarte, ¿no? Alfonso Ugarte 825, que nunca me voy a olvidar. Obviamente la tecnología ha hecho que las cosas cambien, ¿no? Éramos un hospital pequeño, ahora es un hospital muy grande, con mucho personal. Ahí era muy, muy pequeño esto. Pero ¿qué ha cambiado? Yo quisiera que, además de la tecnología, yo creo que lo que no debería cambiar es el amor al paciente, la dedicación exclusiva a él. Esto ha crecido bastante, obviamente hay más comodidades, hay posiblemente más exámenes auxiliares a los cuales someter a un paciente, diagnósticos mucho más rápidos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es positivo, ¿no? Es muy positivo los cambios que han tenido. Bien. ¿Usted quizás recuerda cómo fue su primer día cuando llegó al INEN? Bueno, el primer día que llegué al INEN, tuve entrevista con el doctor Cáceres. Entonces me mandaron a ser enfermera instrumentista, a sala de operaciones. Muy bien. ¿Con quién me tocó? Me pusieron para instrumentarle a él. Y era terrible. Y era una tiroides que iba a operar. Entonces empezó la cirugía y el doctor me exigía, pues, ¿no? Le digo, doctor, primera vez que el instrumento y primera vez que le instrumenta a usted. Ay, ya niña, entonces aprende, es lo único que me dijo. Y fue un poco agradable para mí y fue pues un reto, ¿no? Fue un reto porque luego seguía instrumentándole a él y tenía que aprender mucho más cosas, cirugías mucho más complicadas, ¿no? Fue agradable, fue una experiencia muy agradable. Y ahora, desde su experiencia, ¿cuáles son los valores más importantes que un profesional de enfermería debe mantener, en este caso acá en la institución? Mira, yo creo que la vocación, el espíritu de servicio es muy importante. Y cabe anotar que en la escuela de Loaiza, la monja, la directora, que era una francesa, nos preguntaba el primer día, ¿quién es el paciente? Cada uno de nosotros recién egresadas de colegio le dábamos pues una opinión diferente, ¿no? Entonces nos dijo, no, ninguna sabe. El paciente es Cristo, es Dios a quien ustedes están sirviendo. Y vean en el paciente la imagen de Cristo, cosa que se me grabó hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que una enfermera, aparte de moral, valores, principios, tiene que tener mucha vocación. Y esas 4 cosas creo que son pilares fundamentales para que la enfermera entienda al paciente y prácticamente ponga el cuidado desde que nace hasta que su último día. No debemos pensar en otra cosa sino en el paciente. ¿A quién nos debemos? Nos debemos al paciente. Tecnologías, avances, todo lo que hay, ¿para qué? ¿Para qué? Es para el paciente, para dar una mejor calidad de vida y solucionar sus problemas a la brevedad posible. ¿Usted nos podría contar quizás alguna experiencia, una historia que le haya sentido estar orgullosa al momento de trabajar acá en el INEN? Bueno, mira, te diré que he tenido una beca a México por una institución extrainstitucional. Luego el reconocimiento de muchos médicos de acá, del INEN. Y ahora último, en el mes de noviembre, en el primer congreso de oncología quirúrgica, me dieron un reconocimiento a mi trabajo. Fue en el Cusco el congreso, tuve que viajar, pero muy bonito, muy emocionante, muy bonito, sí. Qué bonito. Y usted ya nos ha comentado que usted le han enseñado que el paciente es como si fuese Dios, es como si fuese Cristo, que es cuidarlo con mucho amor, con mucho cariño. Entonces, a ver, usted con sus propias palabras nos puede explicar qué es cuidar a un paciente oncológico. Mira, el término cuidar a un paciente se refiere desde que nace hasta su último día. Cuidar a un paciente oncológico es algo especial. No te voy a decir que hay que hacer diferencia entre los pacientes, ¿no? Pero un paciente oncológico es un paciente que ya trae problemas psicológicos, problemas de la familia. El paciente hace con mucho mayor facilidad de depresión y necesita un cuidado muy, muy especial. No podemos nosotros comparar a un paciente, por ejemplo, una señora que da a luz o un paciente oncológico. Son sensaciones totalmente diferentes. Entonces nosotros tenemos que prácticamente estar al tanto de cuáles son las sensaciones que puede tener.
Ahora, la enfermera, por supuesto que existe el departamento de psicología, nutrición, etcétera, ¿no? Pero es la enfermera la que está todo el día con el paciente. Y no se debe perder eso de acercarse al paciente. La enfermera acercarse y decirle, señora, ¿cómo ha amanecido? ¿Cómo está? Yo sé que muchas veces por la carga de trabajo no lo hacen, pero hay que darse un tiempo. Hay que darse un tiempo para eso y darle todo el amor, el apoyo posible, que es el momento más importante para ellos. Justo hablando de eso, yo considero que la vida de un paciente es como una montaña rusa, ¿no? Hay días buenos, días malos, y creo que no solamente es para el paciente, sino que también para las personas que lo rodean, en este caso, el médico, la enfermera. En todo caso, ¿usted cómo hacía para mantenerse fuerte, mantenerse con esa esperanza, incluso en esos momentos difíciles? Mira, yo creo que si tú tienes vocación, si tú tienes espíritu de servicio, si tus principios son fuertes, tú no vas a tener muchas dificultades. Te vas a adaptar, te vas a adaptar. Y mira, como es un grupo multidisciplinario, entonces tú entras a ese grupo. Entonces, tu parte, tú vas a colaborar con ellos, con los médicos, por ejemplo. Yo he tenido la suerte de trabajar, como te digo, en Alfonso Ugarte, y acá también con muchos médicos que te han dado la confianza. Te han dado la confianza suficiente para que tú puedas desempeñarte en tu profesión. Entonces, si no hay esa confianza, yo me acuerdo acá con el doctor Payet, el papá del doctor Eduardo Payet, tenía la confianza tal que me decía, bueno, tú depende, tú haz lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso también, tú cómo vas a defraudar una confianza que te dan, no se puede, ¿no es cierto? Entonces, he tenido, digamos, situaciones muy, muy agradables. Y me han dado satisfacción de ir, que yo vengo al INEM, bueno, cada que puedo. ¿Estás seguro cada vez que viene el INEM ve rostros nuevos, nuevas enfermeras, nuevos enfermeros? ¿Usted qué consejo les daría a estos enfermeros que están ingresando recién? Mira, a las enfermeras sobre todo, yo les diría que si no tienen vocación para servir a un paciente, no van a ser buenas profesionales. La vocación, el amor, la dedicación, el espíritu de servicio a ellos, el acercarse todos los días a preguntarle cómo están, el conversar con su familia también, porque el paciente no solamente es él, es la familia quien está más angustiada. Entonces, conversar con la familia, darles una esperanza de vida, un consuelo, ¿no? Entonces, yo creo que la enfermera tiene muchísimo más alcance, inclusive que el médico. El médico, obviamente, en la parte que le toca, pero ¿quién está todo el día con el paciente? Es la enfermera. Y si no encontramos nosotros en la enfermera eso, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Quién puede dar al paciente ese apoyo? Nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que un llamado a las enfermeras jóvenes a que no se olviden que el paciente es primero. El paciente es primero, el paciente es primero. No hay otra solución, no podemos buscar otra alternativa, ¿no? Ahora, si hay enfermeras que se dedican a la parte administrativa, bueno, está bien, ¿no? Cada una busca su especialidad, pero la enfermera asistencial que está a cargo de un paciente no debe por ningún motivo buscar otra alternativa que no sea atender al paciente. Claro. Licenciado, usted es muy querido acá en la institución y creo que es recordada con muchísimo cariño. ¿Qué significa todo este cariño, este amor que usted recibe cuando viene al INEM? ¿Qué significa para usted? Bueno, mira, como te decía hace un rato, venir al INEM para mí es como venir a mi casa. Felizmente que todavía tengo bastantes personas conocidas, ¿no? El doctor Berrosti, por ejemplo, que ha sido residente cuando yo trabajaba acá. Entonces, un poco que los he engreído también a ellos. He tenido residentes traviesos, he tenido hijos, he tenido amigos, todo acá. Entonces, eso me ha hecho de repente más familiar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vengo así con la confianza que tengo, los busco a los médicos que ya conozco. Bueno, los nuevos, los residentes nuevos, no. Pero mantengo esa relación de amistad con todos los que fueron residentes acá y me encuentro con ellos. Te cuento que en el congreso que estuve en el Cusco, me encontré con dos médicos que se acercaron, señora René, ¿cómo está? Digo, yo no me acuerdo, chicos, ¿quiénes son? Eran dos residentes bolivianos, porque acá venían de Bolivia, también se recibieron. Mira, ¿cuántos años han pasado? Muchos años, ¿no? Sin embargo, estos chicos se acordaban de mí. Y un poco que yo los he tratado, pues, con un trato muy familiar, ¿no? Les he tratado de tú, les he dicho, chicos, vengan, que no sé qué. Entonces, posiblemente eso hace que estos chicos no se olviden de mí. Y yo tampoco no me olvido de ellos.
Es como que usted ha dejado una marca en ellos, en su carrera, en su formación. Claro, y otra cosa, por ejemplo, después cuando bajé a trabajar la promoción, detección y diagnóstico que se llamaba, yo me venía pues a las 4 de la mañana y mi horario era a las 8, pero me daba pena ver a la gente sentada en la calle. Entonces me venía a las 4 de la mañana, tenía yo la llave de la puerta, ingresaba a todos los pacientes. En invierno llovía, en invierno yo los ponía en fila, los pacientes adentro, ya conversaba con ellos, y a las 8 de la mañana pues yo, mi trabajo estaba completo, yo no tenía prácticamente nada que hacer. Entonces, ¿qué hacía? Terminaba el trabajo, yo había hecho un curso de terapia ostomal y heridas. A las 2, 3 de la tarde me iba a los pisos. En esa época el doctor Salín me mandó hacer un coche. Me iba con el coche a ver a todos los pacientes ostomizados, 7º, 5º, a todos los pisos, a curar, a ver estomas. Y yo quiero venir a mi casa a las 8 de la noche a veces. Entonces mi esposo me decía, 14 horas en el hospital, ay, qué importa, le decía. Y obviamente nunca pedí que me paguen unas horas extras. Nunca pedí que me reconozcan esas horas, ni nada por el estilo. Lo hacía con amor, me quedaba porque me gustaba. Nadie me obligaba. Entonces yo creo que eso ha sido pues parte de querer lo que uno hace, ¿no? Tú tienes que querer lo que haces. El INEN acá, creo yo y considero que se suelen considerar como una familia. Y usted lo vivió, creo que desde que ingresó. ¿Qué es lo que hace que este lugar sea especial, se sienta de esta forma, como una familia? Mira, posiblemente, como te repito, el amor al paciente y el encontrar personas que tengan tu misma vocación, ¿no? Tu mismo espíritu de servicio. Me acuerdo mucho, una vez vino una paciente que necesitaba una radiografía de tórax. No se le podía tomar porque era ambulatoria. Es la doctora Tula Pinedo, de quien guardo el recuerdo más lindo, que fue el jefe de detección y diagnóstico, me dice: señora René, vaya a rayos X, hable con el doctor Urquizo y que le hagan una placa a esta pacientita. Mira, el doctor Urquizo es el jefe de rayos X. Voy y le digo: Germancito, la doctora me dice tal cosa. Con todo gusto, mire, él se levantó, le tocó. Entonces, ¿eso qué es? Es colaborar, contribuir con el paciente. Entonces, hacer un grupo humano que tenga la misma voluntad de servir al paciente, eso es lo que me hizo también querer a mí al INEN. Creo que si es que se hace un equipo y todos tienen esas ganas, esa voluntad de salir adelante, de ayudar, y en su caso al paciente, hace que todos quieran trabajar de la misma forma. Así es. Correcto. Así es. Entonces, ¿qué palabra usaría usted para resumir su relación con el INEN? Bueno, mira, muy difícil en una sola palabra. Creo que el INEN significó para mí parte de mi vida. Fue la primera institución a la cual tuve que ingresar. Y bueno, me quedaba, no sé, creo que hice un pequeño stop, porque me casé, tuve niños y me dediqué a los niños. Ya luego que los niños estaban en colegio, reingresé al INEN, porque nunca perdí el nexo con el INEN. Siempre iba de vez en cuando a visitarlos en Alfonso Ugarte. Y cuando tuve la oportunidad de tratar de reingresar, me llamó el doctor Cáceres y me dijo: niña, ¿qué hace, doctor? Nada. Como que nada, tiene que trabajar. Venga. Y hablé con el doctor Solidoro y es donde ahí reingresé al INEN. O sea, no había perdido nunca yo ese amor, esa simpatía por el INEN y por el tipo de pacientes con quienes trabajaba, pues que yo sé que necesitaban mucho apoyo, necesitaban mucha ayuda física, material y emocional sobre todo. Licenciada, hay preguntitas que nos han dejado nuestro público que nos ve cada semana, así que vamos a escuchar la primera de ellas. A ver. ¿Qué estrategias o hábitos recomendaría a los jóvenes enfermeros para mantenerse motivados en su labor diaria? Bien, Pablo nos consulta, dice: ¿qué estrategias o hábitos recomendaría usted a los jóvenes enfermeros para mantenerse motivados en su labor diaria? Bueno, yo creo que tienen que tener vocación, simplemente tener vocación. Si no tienen vocación para servir a un paciente, yo creo que está de más. Bien, la vocación, amor al prójimo. Así es, espíritu de servicio, no fijarse en el que yo tengo que irme, fijándose en el reloj. Yo creo que una enfermera no debe estar calculando sus horas de servicio.
Algunos días podrá irse más temprano, otros días no, pero yo creo que es importantísimo que tengan espíritu de servicio y que tengan amor por su paciente. No, no hay otra cosa, ¿no? Bien, muchas gracias. Ahora vamos con la segunda preguntita que nos han dejado. ¿Qué momento dentro de su carrera le dejó la mayor satisfacción de haber trabajado en el INEM? Bien, Laura nos consulta, dice, ¿qué momento dentro de su carrera le dejó la mayor satisfacción de haber trabajado en el INEM? Mira, yo te diría con muchos momentos muy agradables. El primer momento, haber trabajado con el doctor Eduardo Cáceres, haberme instrumentado a él, un hombre muy, digamos, polifacético, porque él estaba en todas partes en el INEM y operaba de todo, ¿no? Eso. Y por otro lado, el haber hecho también, pues, amistades con los médicos y haber apoyado en la labor de ellos también, ¿no? Yo creo que una de las mayores satisfacciones ha sido eso y poder ayudar a los pacientes. Como te repito, que a veces me quedaba hasta las 8 de la noche y me iba feliz a mi casa, me iba feliz y contenta de haber ayudado a los pacientes que más lo necesitaban. Bien, bueno, Pablo, Laura, espero que hayan escuchado la respuesta de acá de la licenciada y muchísimas gracias porque dejaron sus preguntas. Ya llegamos al final de esta entrevista. De verdad, muchísimas gracias porque vino acá para compartirnos su historia. Me ha gustado mucho. Usted cuando mencionaba acá, doctor, mi mente lo recordaba porque siento que son nombres en la medicina peruana Claro. que están muy marcados. Así es. Y que usted haya trabajado con eso Claro. y tenerla acá es un honor. Muchísimo. Y me quedó también acá guardadito en el corazón es que usted venía a las 4 de la mañana a ver a todos los personitas, los pacientitos que vienen a atenderse, esperando afuera, usted los hacía entrar. Creo que eso es amor al prójimo, amor a su vocación. Y muchísimas gracias, en verdad, porque Gracias está a acá. ti, gracias a ti. Bien, a todos, muchísimas gracias porque vieron este episodio. No olviden que Hablemos de Cáncer es un podcast que se encuentra en Facebook, YouTube y Spotify, o pueden ir directamente escaneando el QR que se encuentra acá en pantalla. Bien, muchísimas gracias, licenciada, por que haya estado acá con nosotros contando toda su historia. Nos despedimos. Hablamos de cáncer. Si eres joven y quieres saber cómo cuidar de tu salud, ven y aclara tus dudas. Es hora de que hablamos de cáncer.